Vamos a hablar de enfermedades autoinmunes. Cuando estudiábamos medicina hace varias décadas, estudiábamos 6 o 7 enfermedades autoinmunes. Ahora tenemos más de 80. Esto está íntimamente relacionado con muy interesante entrevista que se le hizo a la doctora Neira y publicada en el diario La Nación el 15 de marzo del 2016, donde definían ella y otros funcionarios de la Organización Mundial de la Salud que de las 131 enfermedades más comunes en la actualidad, 101 están relacionadas en forma directa o indirecta con la contaminación ambiental. ¿Por qué tenemos más de 80 en la actualidad? ¿Y qué dicen, por ejemplo, personalidades de estas profesionales norteamericanos que estudiaron esto, que están estudiando y siguen estudiando? Relacionan también a estas autoinmunes y la definen como una interrelación entre el material genético y la contaminación ambiental. ¿Qué sucede cuando entran estas sustancias tóxicas por el aparato digestivo? Claro, usted preguntará, ¿qué cosa? Si yo como natural, yo como orgánico. Entran miles de sustancias en forma diaria al aparato, sobre todo al aparato digestivo. Entran por aire también, por el aparato respiratorio. Y el organismo se defiende fabricando anticuerpos. En el aparato digestivo existe una complicación más todavía que agrega complejidad a estos pacientes. Estos productos tóxicos lesionan a las bacterias del intestino. Pedazos de esas bacterias se juntan con alguna proteína o alguna molécula de un alimento, inflaman el intestino ya de por sí estos productos, lesionan las membranas que tienen que impedir el paso de moléculas tóxicas. Estas moléculas pasan y el organismo fabrica anticuerpos, de tal manera que si en el organismo se parece a las células que fabrican, a proteínas que tienen las células que fabrican insulina, van y las lesionan. Ese es uno de los mecanismos. El otro mecanismo es que la toxicidad de por sí de estos compuestos, que se acumulan en forma lenta, no es una intoxicación aguda, por eso tampoco figura en los libros como desintoxicada. Se van acumulando en forma lenta durante años. Dos mecanismos, y un tercer mecanismo más sería el que esos productos inflamatorios comiencen a circular por todo el organismo. Desde bloquear la salida en las células de grasa, cuando precisamos a las grasas esas para hacer, por ejemplo, una actividad física, descargar, correr, hacer deporte, pueden bloquear la salida de la grasa de esas células. Entonces la persona va a tener una obesidad patológica, que fue uno de los mecanismos que en Estados Unidos, y uno de los problemas que obligó a hacer nuevos estudios, así nace el estudio de la tolerancia a los alimentos. Entonces también hay una toxicidad que es directa, lenta, progresiva y silenciosa. Por eso le llama también la Organización Mundial de la Salud a esta intoxicación lenta, sin síntomas, que puede durar años, le llaman pandemia silenciosa, no la pandemia aguda ahora de un virus que apareció. Esta es pandemia silenciosa. ¿Cuál es el problema de esta pandemia silenciosa y de estas enfermedades? Que llevan progresivamente también agregado lesión al material genético. Es decir, son pacientes muy complejos. Está todo el organismo intoxicado y eso hace que se lo diagnostique como autoinmunes, y cada profesional hace o que investiga encuentra correlaciones. Pero esto se parece a esto, se parece a esto. Entonces describen una nueva autoinmune. Hay más de 80 autoinmunes. Entonces, esta es la complejidad del paciente actual, cada vez más complejo. Estas autoinmunes, ¿a quiénes afectan más? A las mujeres y a los chiquitos. A las mujeres porque tienen un sistema
inmunitario mucho más sensible, reaccionan en forma rápida. El hombre va acumulando estos productos tóxicos y cuando duele ya tiene un pólipo maligno en el intestino grueso, tiene un problema pancreático o un tumor en el estómago. Es decir, el hombre cuando reacciona ya lo hace en forma tardía. O estos productos tóxicos también entran por la circulación y afectan a los propios vasos de las arterias y le provocan arteriosclerosis. Si el paciente está con productos e inflamaciones muy grandes, con muchas sustancias oxidantes, por eso tenemos nuestro propio mecanismo antioxidante, llega un momento que esos mecanismos antioxidantes no alcanzan y provocan enfermedad en las arterias, coronariopatía, etcétera, etcétera. Es decir, es toda una secuencia de fenómenos que van provocando un deterioro progresivo en la salud del paciente. Y sí, ¿cuáles características? Son siempre complejos, muy complejos. Llegan los pacientes con estudios, pilas y pilas de laboratorio, estudios donde hay apenas pequeñas desviaciones. Si no se los diagnostica, no hay forma de solucionarlo. Esto es lo que hacemos nosotros, estudiar en forma integral al paciente, pero sospechando cuáles son las causas y buscando 3 o 4 causas que son las que originan estas enfermedades raras. Muchas gracias.